Bienvenidos de regreso a Reinventando Reglas. Esta semana tocamos el tema de la sororidad y nos acompaña nada más y nada menos que una de nuestras colaboradoras más cercanas en el proyecto de AP con Ariana Palomo, Mayra Moreno Irazábal. Mayra es una especialista dentro del mundo del marketing con mucha experiencia dentro de la estructura de radio y que ha comenzado a pivotar hacia creación y manejo de marcas, desarrollo y crecimiento en redes y muchas más cosas. Pero nos acompaña con nuestras dos anfitrionas Ariana Palomo y Diana Carucci a hablar acerca del tema de sororidad y cómo esto ha afectado su desarrollo profesional en industrias altamente competitivas como son la farmacéutica, la de dermocosmética y la propia radio. Hago yo un inciso aquí porque yo no estoy en este episodio, pero una de las cosas que más me llamó la atención fue la variedad de historias y la variedad de eventos, no solamente en un punto específico de tiempo, sino esparcidos a lo largo de los últimos años y desde diferentes puntos de entrada, que como punto de referencia yo no he tenido experiencia dentro de un entorno corporativo. Les cuento un poco la historia detrás de producción de este capítulo porque estábamos a mitad de remodelación de la tienda y por lo tanto no va a tener video, además de un pequeño cambio de micrófonos. Pero no quiero que nadie se asuste. Déjanos un rating en Spotify, iVoox o YouTube, donde sea que escuches tu podcast. Y sin más, aquí comenzamos la temática de este episodio. Un viernes más, estamos en nuestro podcast que ya se llama Reinventando Reglas. Me encanta. Yo estoy a favor. Que era destruir. Y reinventar es utilizar la creatividad y cambiar las reglas si no nos gusta. Y además que nos reinventamos continuamente. Estamos cada día, cada segundo reinventándonos. De hecho, vamos a presentar a Mayra y tiene que cumplir. Bueno, fijas del podcast estamos Diana y yo, Ariana. Pero hoy está Mayra. Y Mayra no sabe que en Reinventando Reglas hay una norma que no hay que saltarse. Así que Diana, haz los honores. ¿Cuál será? Bueno, pero a mí me gustaría que Mayra nos contara un poco de ella antes de ponerle el reto, ¿sabes? Que nos diga... Sí, antes de ponerte la única regla que hay. Bueno, Mayra, soy Mayra Moreno Irazábal y nací en Caracas, pero hace 14 años vivo en La Coruña, una ciudad de la que me enamoré cuando tenía 15. Y dije, algún día voy a vivir allí. Y me vine hace 14 años definitivamente y estoy muy, muy feliz y enamorada de estar aquí, en esta ciudad, que me atrapó y que me dio muchísimas oportunidades. Y me encanta estar aquí en el podcast con ustedes hoy, con un tema tan interesante. ¿Y qué más les puedo contar? Soy periodista, soy comunicadora, estudié marketing, publicidad, comunicaciones de empresas. Te has reinventado 1000 veces. Muchas veces. ¿Trabajaste en un programa en Caracas de radio, me contabas antes? Sí, cuando yo empecé, e inclusive daba el pronóstico del tiempo, y fue muy gracioso porque el locutor de aquel momento, con el que trabajaba, Fausto Malavé, me puso a sacarle o sea, yo en realidad era la productora del programa, pero un buen día le dije, aquí tienes el pronóstico del tiempo, y me dijo, hoy lo vas a decir tú. Le dije, no, estás loco, yo todavía ni siquiera me había graduado. Y él le ha dicho al operador de cabina, abre el micrófono, y me puso a dar el tiempo, y desde que ese día fue como una especie de, bueno, sí, de chica del tiempo, ¿no? Entonces siempre me echaba broma con lo de la chica del tiempo y los pronósticos sí, los chubascos dispersos y todo aquello. Entonces había siempre una broma en medio del programa con aquella frase. Y 11 millones de audiencia tenía ese programa. no, el de 11 millones de personas de audiencia fue mi siguiente experiencia, que fue como fui también productora de un locutor muy famoso en Venezuela que ya falleció, paz descanse, Pedro Pensini Fleury, que era un conductor de programa que era farmacéutico y tenía muchísimos años con ese programa, muchísimos anunciantes, o sea, tenía colas de anunciantes, era un locutor, el programa duraba más de 4 horas y era un estilo magazine. Martes y jueves entrevistaba médicos, hacía recomendaciones de libros, de cine. Era una referencia en la radiodifusión en Venezuela y tenía una columna en el periódico nacional, extinto periódico de papel, que se llamaba Correr y Vivir. Y él era un deportista nato, era un señor que, bueno, hablaba mucho sobre todo de la prevención de la salud. Y esa columna fue muy, muy leída todos los domingos. Y bueno, y así fui pasando de programa en programa hasta que llegué a las comunicaciones corporativas y a la parte
de comunicación de empresas, que ya me retiré de lo que era la producción y hacía ese tipo de asesorías en otra empresa. Hasta que me vine para aquí. Bueno, luego fui visitador médico también. Madre mía, pero Sí. de Bayer. De O Bayer. sea, las farmacéuticas te perseguimos. Porque sí. En Bayer, efectivamente. Y esa fue mi última experiencia laboral en Venezuela. Y cuando llegué aquí fue reinventarme, empezar de cero, porque empecé con un máster de producción y gestión audiovisual, pero la vida me llevó con mi experiencia comercial a la venta y comercialización de publicidad, de espacios publicitarios, y es lo que he hecho en España desde hace 14 años. ¿Trabajaste también en Videovoz? Trabajé en la televisión de La Voz de Galicia, en V Televisión, vendiendo publicidad, comercializando publicidad y vídeos corporativos. Creamos el departamento de producción comercial, que era para hacer producciones audiovisuales, comerciales, vídeos. De ese momento, cuando aún empezaba el auge de las empresas a digitalizar su información y a presentarse a través de vídeos, que todavía no era un auge tan grande el tema de las redes, era más en páginas web y todo esto. Y luego, cuando vieron esa expertise comercial que yo tenía, fui creciendo hasta que, bueno, llevaba lo que era la venta de espacios publicitarios en una de las delegaciones de La Voz, hasta que llegó la pandemia y ya ahí cambió el rumbo y otra vez me tocó reinventarme. Pues yo voy a hablar, como dijiste, del tema de hoy. El tema de hoy es la sororidad. Y precisamente Mayra tuvo mucha sororidad conmigo, porque la conocí vendiéndome publicidad para el negocio de cosmética para la SER, pero ella con mucho encanto y con mucha generosidad habló de mí a Teba y le dijo: ¿por qué no invitas a Ariana a hablar este verano en la SER sobre cosmética? Y ha sido una experiencia fantástica, porque estuve yendo a hablar con los miércoles durante el verano sobre cosmética con Teba y me sentí muy bien recibida, y ha sido un ejercicio de sororidad. El tuyo primero y el de Teba también. También. Ya vamos a desarrollar el tema. Sí, me encanta. Esto es, entonces eres una embajadora absoluta de que va a ser el primer podcast que utilizamos reinventando reglas, y además con el tema de hoy perfecto. Eres una embajadora completa. Nosotros tenemos una regla, y es que como queremos llevar, ¿no? Al final es un podcast de salud femenina y queremos también que los hombres se enteren de cosas. Nos gusta contar nuestra experiencia de nuestra primera regla y ver un poco, ¿no? Qué sensaciones experimentaste, cómo lo viviste y cómo te ha impactado, ¿no? Ese primer momento, porque muchas veces no te das cuenta hasta que empiezas a contarlo desde fuera, y esa visión quizás te traslada un poco a decir: muchas situaciones que estoy viviendo como adulta quizás vienen de esa etapa, ¿no? Entonces cuéntanos cómo fue tu primera regla. Mira, me acuerdo que además fue traumática, porque estaba en la playa. Madre mía, traumática, la primera palabra. Traumática porque estaba pasándolo súper bien, me estaba divirtiendo con mis amigas en una piscina en la isla de Margarita, y me di cuenta que me había venido el regla y tuve que subir al apartamento, pues y ahí empezó toda esa información de lo que había que hacer y todo aquello. Pero fíjate que me acuerdo, o sea, de lo que me acuerdo fue el momento ¿Divertido? Divertido. Se vio un poco truncado por aquella situación, como un poco de vergüenza, ¿no? Pero ¿eras muy joven o...? Sí, yo creo que tenía como 13 o 12 años. 12. Sí. Y luego a partir de ahí lo viviste con normalidad. Sí, yo creo que siempre se me habló con mucha franqueza, mi madre, mi hermana, o sea, siempre tuve cercana familia que me explicó, o sea, yo no recuerdo tampoco que sea un tema tabú o que hubiese no se puede hablar de esto, no, más bien todo lo contrario. Lo único que sí recuerdo que me truncó como un momento de diversión y fue como que, ¡ay! ¿No? Pero bien. ¿Y no has tenido problemas con las reglas? O sea, ¿has tenido reglas no dolorosas? Siempre he sido muy puntual, sí he tenido mucho dolor. Uno de los médicos que me dijo que tenía el útero invertido y que
probablemente por eso los dolores eran bastante fuertes y depende de muchos factores. Hay meses que me viene sin dolor y otros veces que sí que lo paso mal, que me siento mal. Claro, como nunca se ha hablado mucho, desde los SOPs, síndrome de ovario poliquístico y un montón de cosas, se empiezan a evaluar ahora. Pero la mayoría de las mujeres no sabemos si lo que tenemos, nuestro órgano reproductivo o no reproductivo, nuestros órganos, están bien o no lo están, porque realmente solo los han mirado precisamente cuando había una intención de ser madre, ni antes ni después. Y eso es un poco lo que Reinventando Reglas queremos reinventar. Saber realmente que somos mujeres desde que nacemos hasta que morimos y que, como es un órgano interno, pues tenemos derecho a saber cómo está. No, y darle visibilidad también a todas estas, al final nos hemos dado cuenta, ¿no? Contándonos nuestras experiencias con la primera regla, de que muchas no conocen su ciclo, muchas están padeciendo igual síntomas parecidos, acabas de hablar, ¿no? De útero invertido, a lo mejor a alguien le resuena también. Y son temas que hay escasez de ensayos clínicos, no se estudia a la mujer porque no interesa, la misma variabilidad no cíclica hace que no seamos ojo de mira para los estudios y ensayos clínicos, entonces queremos también sacar como no todo esto para que al quien le resuene pueda decir, pues mira, igual y puedo estar pasando yo por esto. No, y que es curioso que no hay, según lo que vi en estos días, de hecho un vídeo, un reel, que hablaba sobre el tema de la menopausia, que habían juntado a muchísimas personas como especialistas en este tema y las habían elegido casi que con pinza porque no había muchísimas personas o especialistas, ginecólogos o doctores especialistas en este proceso. Y era algo, y a mí me llamó mucho la atención, yo empecé ya a tener un poco de desajuste con mi menstruación y pienso que debería haber muchísimo más información, ¿no? Porque si bien no estoy en esa, o sea, la menopausia tiene diferentes fases y apenas puede ser que estoy empezando, pero debería existir ese médico especialista en que te pueda orientar y que te pueda explicar cómo afrontar esto, ¿no? Y aquí en España yo creo que... El domingo pasado yo tengo el programa Las Ciencias Femenino que entrevisto a científicas. Y el domingo entrevisté a la doctora Clara Álvarez, que es endocrina, y además acaba de descubrir, yo creo que se merece un nombre, se lo dije, ha descubierto un fármaco, es un fármaco de ARN de interferencia, y ha descubierto una diana para acabar con el cáncer de tiroides, la aplasia. Y además es selectivo, que es lo más difícil en cáncer. Es decir, no destruye las células buenas, destruye las malas. De verdad recomiendo el podcast porque fue toda una lección. Y cuando cortamos, yo le dije, te hubiese preguntado sobre menopausia porque eres endocrina. Y es un tema que nos gusta mucho saber. Pero claro, estabas hablando tan fascinantemente de algo además con tanta capacidad de divulgación. Ella es profesora en la Facultad de Medicina y explicaba también las aplaxias, explicaba también lo que es el ARN de interferencia y todo eso, que dije, no te voy a hablar de esto. Y ella me dijo, pues es verdad que necesitamos un programa, porque hay muy pocos ginecólogos, quieran o no lo quieran reconocer, los ginecólogos los preparan para ser cirujanos y no saben casi nada de hormonas, hay horrorosas excepciones, pero no están al día de formaciones hormonales más allá de lo que se estudia de forma genérica en la carrera, pero no de una forma mucho más preparada. Y los endocrinos están muy dedicados en general a diabetes, no están dedicados a los procesos de menopausia y es una verdadera necesidad. Entonces, os aconsejo a las mujeres, dijo, ella es una endocrina, profesora, dijo que busquéis o un ginecóloga muy especialista en hormonas o un endocrino que trabaje también la menopausia, por lo mismo, porque están muy especializados en insulinas, en temas de... Pues eso, de diabetes, pero no... Es que existe como una desconexión. A mí, por mi experiencia con el síndrome premenstrual disfórico, me pasó, porque tuve que ir a diferentes especialistas y luego es que no conectaba un diagnóstico con otro. No se podía llegar a un diagnóstico integral y es complicado. Y ya en España solo hay 2 especialistas en ese tema. Entonces, se complica. Vamos a incentivar y a divulgar para que tengamos más investigación. Os recomiendo el libro, que yo creo que ya lo recomendé en otros podcasts, yo creo que en el anterior,
que es el de Clotilde Vázquez, que es endocrina, con hormonas y a lo loco. Sí. Lo repito, porque aunque hoy vamos a hablar de sororidad, bueno... Las hormonas nos acompañan, son nuestras amigas. Sí. Y además creo que es muy importante porque regulan muchas cosas en el cuerpo y es un tema que no debería ser, debería ser prioridad de un médico ginecólogo. Sí. Y no lo era, solo pensaba en eso, en asistir a partos. Lo hemos hablado casi desde el principio que empezamos con este podcast. Así que una llamada de atención. El tema es cómo nos relacionamos con las mujeres. La palabra sororidad es de alguna forma cómo las mujeres hacemos red, nos ayudamos unas a otras y pensamos a favor, casi como lobby del bienestar de unas y de las otras. Es una forma de cuidarnos, de sentirnos, de acompañarnos y de sentirnos orgullosas unas de las otras y de trabajar en común. Yo cuando hablo de la palabra sororidad hay mucha gente que dice que es una moda y todavía, claro, cada mujer está en su proceso personal y muchas de ellas me dicen que somos muy malas unas con las otras. Yo hace 20 años a lo mejor pensaba igual. ¿Qué puedes esperar de una mujer que ha sido educada en una cultura patriarcal que sea tan machista como se espera de ella? Entonces, si os parece, hago una pequeña introducción y os cuento que otro de los proyectos que tengo en Entrenaos Digital es Mujeres que Cuentan, en las que entrevisto a mujeres interesantes que os podéis googlear y además me encantará entrevistarte a ti, Dayana, y a ti, Mayra, Mujeres que Cuentan, porque lo que busco es que sea un lugar que se convierta en un libro cuando llegue a 50 y lo que busco es poner en valor la trayectoria de esas mujeres invisibilizadas, que además al principio uno piensa que las mujeres importantes son aquellas que salen en la lista Forbes y sinceramente lo que creo es que estoy rodeada de mujeres importantísimas a las que es muy interesante hacerles una entrevista, Nombre, sí. ponerles nombre y visibilizarlas. Y este es un proyecto personal que me ha obligado, ahora la editora, el otro día, me dijo, ¿por qué no empiezas a hacer otra sección? Pues si no tuviera yo trabajo, que se llame, y le dije, con los hombres, digo, yo tienes razón, porque la nueva masculinidad también hay que definirla. Y lo estuve dando una vuelta, ya tengo la introducción escrita, voy a entrevistar a hombres que puedan repensar esa masculinidad y le voy a llamar Hombres en Cambio. Me encanta. Así que tenemos a Mujeres que Cuentan y Hombres en Cambio, porque necesitamos el concurso de los hombres para esa igualdad y porque el cambio es en conjunto, tiene que venir de la sí. mano de- Que yo creo que es un complemento. Claro. Sí, sí, si el cambio no se va haciendo en paralelo, luego vamos a seguir viviendo siempre con las Con las diferencias. diferencias. Entonces, si queréis, pues hablamos, y yo creo que todas tenemos experiencias, os doy un poco pie y nos lanzamos. La cultura patriarcal y machista, que sigue siendo imperante, nos afecta a todas y a todos. Y tiene un efecto muy particular y complejo sobre las mujeres, porque nos vemos atrapadas en las trampas y nos vemos de alguna forma condicionadas por la educación desde que nacemos, por el contexto, por las construcciones sociales. Por eso es lógico que reproduzcamos actitudes que refuercen ese sistema. Todo el mundo dice que al fin de cuentas son las madres las que educan a los niños y a las niñas y las que reproducen los modelos. Así que si os parece, vamos a explorar fenómenos como el síndrome de la abeja reina, el uso de la sexualidad como herramienta en ambientes de trabajo, porque a muchos hombres les encanta buscar o potenciar rencillas entre mujeres y buscar que nos enfrentemos entre nosotras. Y sobre todo yo, como quiero hablar de sororidad y no de enfrentamiento, ni de mujeres contra mujeres, dejar, yo creo que al final, una buena huella de sororidad, porque yo en ese proceso de cambio, de reflexión, he pasado de ser una mujer que juzgaba o que incluso reproducía roles machistas a una mujer con mucha sororidad, que me siento muy orgullosa de mis compañeras mujeres, de mis amigas, de lo inteligente de las mujeres que me rodean, de la fuerza que tienen las mujeres que me rodean, y me siento muy, muy bien acompañada en esas redes, ¿no? Pero ha sido un proceso de reflexión. Incluso me he vuelto hasta más benévola con esas mujeres machistas o con esas mujeres de síndromes de abeja reina, porque sé que están en su propia lucha, en su propia pelea, y todavía les falta ese punto de reflexión. Y sé que llegará, porque cuando muchas entramos en esa red de confianza y de apoyo y de ayuda, que también nos hace sentir, y tan satisfactoriamente nos hace sentir,
empezamos a contagiar a las demás. Y empujarlas también, Sí. ¿no? Empujarlas. Y la que se quiere quedar como abeja reina termina sintiéndose aislada. Lo que pasa es que a veces yo creo que ese síndrome de abeja reina viene también dado por el marco en el que se puede desenvolver. Porque quizás una mujer se desarrolla de esa manera o se hace ver de esa manera para poder defenderse y marcar su territorio. Cuando de repente a lo mejor igual sigue manteniendo esa sensibilidad y sigue siendo mujer, en todo caso, desempeñando una labor que quizás era vista para un hombre, pero que se desempeña también con mayor normalidad, pero le ha tocado desarrollar esa personalidad o ese arquetipo para poder defenderse o mantener la autoridad. Sí, me gusta esa palabra que has utilizado, arquetipo, porque creo que masculinizar, ¿no? Esa figura, y lo dices muy bien, de proteger, de autoprotegerme imitando un modelo. ¿Por qué tengo que imitar ese modelo? Porque ese modelo tiene más respeto, porque en ese modelo no se juzga, porque si yo, por ejemplo, lloro o me encuentro mal o quizás digo las cosas de un tono que no es, entonces paso de ser la mujer rabiosa, ¿no? Ya no se me ve como esa figura de respeto masculina, sino como una mujer rabiosa. Entonces yo creo que muchas mujeres, incluyéndome, porque también me ha pasado mucho, por querer hacer valer, ¿no? Tu punto de vista o hacer valer tu opinión, sobre todo en entornos donde hay más hombres que mujeres, pues tiendes a imitar ese modelo. Sí. Y evitar mostrarte vulnerable. Porque si me ven llorar o me ven frustrada o me ven expresando emociones que no son tan acordes en un departamento donde debe haber rigidez, esa vulnerabilidad se ve bajo crítica, bajo amenaza, sobre todo también por hombres, ¿no? O sea, Yo creo que es muy importante en lo que estáis diciendo hacer una reflexión todavía más hacia atrás. El canon, lo canónico, lo han definido los hombres. Entonces, lo que importa o lo que no importa, y en medios de comunicación se ve mucho, es decir, qué es tema de portada, o qué es tema de Galicia, o qué es tema de nacional o de internacional, es una definición a priori patriarcal. Luego, si tú quieres competir en ese mundo, tienes que asumir, es una especie de autocensura, y ser una perfecta imitadora o una perfecta reflejadora de lo importante. Y lo importante suelen ser los temas que interesan a lo masculino. Yo esta reflexión me ha variado en los últimos 5 años. Yo hace 5 años iba a los institutos a hablar a las niñas de carreras STEM, de que era importante que eligieran carreras STEM. Hace un año creo que lo que hay que darle es valor a lo que eligen las mujeres. Porque, ¿por qué es peor elegir cuidados? ¿Por qué es peor elegir humanidades? ¿Quién decide lo que es mejor y lo que es peor? Hasta esa elección tiene que ver con el canon masculino. Y en el fondo es verdad que tú eliges algo en lo que te vas a sentir cómoda, porque de alguna forma nos piden que seamos héroes. Es decir, que vayas a un ambiente masculinizado, con unos códigos en los que tú estás fuera, y que te conviertas en una héroe, en una pionera. La primera que llegó a... Pues eso es ir a la intemperie. y Es ir a la exposición es una absoluta. presión que al final te están empujando una cosa que a lo mejor no es lo tuyo. Y sobre todo, ¿qué es lo tuyo? Casi siempre lo tuyo es una construcción social, pero no la puedes cambiar de la noche a la mañana. Lo que quieres es ser feliz. Tú estabas feliz jugando con tus amigas en Isla Margarita, ¿no? Y algo te saca de ahí. Romper barreras no deja de ser un ejercicio casi de heroicidad. Y no pueden pedirnos a las mujeres que seamos continuamente héroes y que elijamos el lado amargo de la vida, ¿no? Y la parte de sacrificio, ¿no? Que al final se vende mucho también esa imagen de que la mujer tiene que dejarlo todo, sacrificarlo todo para poder alcanzar X o Y objetivo. Entonces también se genera una carga tan grande porque tienes que llegar a todo. Y eres la doble o la triple jornada. Sí, sí. Porque debes ser madre perfecta, chica guapa perfecta, pero no demás, lo que hablamos. Madre perfecta, amiga perfecta, Guay, inteligente, competitiva, ser muy buena pero no destacar demasiado porque si no eres demasiado prota. productiva, tienes que ir bien arreglada pero no tan sexy porque luego pasas de... Entonces, son muchas cosas y mucha presión. A mí me gustaría que le pusiéramos un poco de características a la abeja reina, ¿no? Mira, escrito un diálogo.
Imagínate, dice Carla, Ana, ¿podrías orientarme en este proyecto? Me dijeron que tu experiencia en esto es clave. Y Ana dice, fría y distante, creo que tienes suficientes recursos como para resolverlo sola. Así es como yo aprendí. El síndrome de la abeja reina es el resultado de un sistema que premia a las mujeres que sobreviven en ambientes de poder con una única condición: no ayudar a otras mujeres a llegar hasta ahí. Ana, como muchas mujeres en posiciones de liderazgo, ha interiorizado la creencia de que para mantenerse en la cima debe proteger su posición a toda costa. Esto perpetúa la idea de que solo hay espacio para una mujer en la cima, dividiendo a las mujeres y haciendo más difícil la construcción de un apoyo colectivo. Aplauso. Sí, y muchas veces son las mismas mujeres que hacen que otra No destaque. no. Sí, eso lo veo muy No quiere preocupante. ayudarla porque la ve como una amenaza. Lo veo muy preocupante porque cuando llegamos o sea, tener a una mujer en un entorno directivo con lo que nos ha costado, ¿no? Llegar hasta allí y perpetuarse, ¿no? De una manera de no sacar el potencial en las otras, a mí me parece que es también dar pasos hacia atrás. Porque no estás dejando, primero no estás sacando el potencial de alguien que es de tu equipo, que pienso yo que si tienes a alguien en tu equipo, quieres sacar lo mejor de esa persona porque tú también te vas a beneficiar y porque los objetivos se van a alcanzar de una mejor forma, ¿no? Pero dejarla en la sombra porque quieres perpetuarte en el poder, ya me parece una forma bastante egoísta y en la que todas retrocedemos, lamentablemente. Aquí hay dos cosas. La primera, está claro que ella no está segura, tiene miedo y entonces reacciona con avidez y con violencia y sin sororidad, porque en el fondo no está segura en su puesto. El puesto se lo ha otorgado el hombre, realmente. Sí. Es verdad que históricamente hemos tenido que luchar por un 5% de los puestos de poder, porque el 95% estaban ocupados por hombres competentes o incompetentes, no se les cuestionaba. Entonces, en ese 5% era una guerra sin cuartel y Sí. sigue habiendo menos posiciones para Sigue las siendo- mujeres. incluso hay sitios donde el salario es mucho menor para mujeres. La brecha de género sigue La brecha existiendo. salarial sigue siendo... Entonces, ¿cómo, entre comillas, neutralizaron a una abeja reina? ¿Qué se os ocurre? Pero yo no soy psicóloga. Aquí hoy nos faltaba una psicóloga. ¿Cómo neutralizar? Me encanta. Has utilizado una palabra muy química. Por ejemplo, sí. exacto, efectivamente, si está muy ácida la cosa, le pones bicarbonato. Si está Sí. muy básica, le puedes poner ácido láctico. ¿Cómo lo hacemos con la abeja? Ácido láctico, yo creo que un poquito más. Yo creo que una manera de saber manejar las situaciones o capearlas es siempre, pienso yo, que validando la posición de la otra persona, porque ya sabes que está actuando desde un punto probablemente de inseguridad. Entonces, si tú le das un poco de confianza y de seguridad en lo que ella está haciendo o lo que te está dirigiendo, igual la llevas a tu terreno y termina ayudándote porque tú también estás demostrando que empatizas en ese punto donde ella está haciendo una fuerte... Hablarle en positivo, dices, ¿no? Sí, o definitivamente... Revalidándola, dándole el poder que No, quiere tú ostentar. No. imagínate que este ejemplo que has puesto Sí. ahora, llego ante ti, ¿no? Y puedes hacerlo sola, Y ¿sí? te estás haciendo sola, así es como yo aprendí, lo tiro. Eso es, pero entonces una respuesta sería sí, me parece fenomenal, yo estoy segura de que lo puedo hacer sola, pero me gustaría contar con tu colaboración porque eres mi referencia o eres la persona que me dirige y yo te puedo mostrar un poco de admiración para que tú te sientas segura en el cargo, sientas que no estoy compitiendo contigo, sino que te pido ayuda porque te admiro y no porque estoy compitiendo contigo. Es muy interesante la propuesta y es verdad que es lo que habría que hacer, pero es verdad que despierta la ira. Un rechazo así Sí. despierta Sí, la ira. yo creo que sí, yo creo que me voy por el otro lado, porque muchas veces también, si estás en ese lugar y realmente ves que es una persona que tiene poca gestión emocional o poca gestión de equipo, al final yo siempre he sido muy responsable con mi carrera y pienso que la única persona responsable de crecer o no
está en mis manos, soy yo. Entonces siempre cuando he estado en esas situaciones o cuando hay personas cercanas que están, les recomiendo mucho evaluar, ¿no? Evaluar qué buscan en la otra persona, porque hay muchas veces lo que buscas es una aprobación en la otra persona. Entonces, si es una tarea que no estás buscando la aprobación, hazla por tu cuenta. Desarróllate, sé autodidacta y quizás si estás en ese lugar, aprovecha la experiencia para aprender, ¿no? Hasta donde puedas. Si la gestión emocional con esa persona es un bloqueo total y no puedes avanzar, ese no es el lugar. Para mí, huye. Lo que pasa es que yo creo que muy poca gente tiene un verdadero dominio de la gestión emocional. Tendemos a ser muy reactivos ante las situaciones y tampoco sabemos manejar la mala gestión emocional de la otra persona. ¿Estoy de acuerdo? Oye, no sabía que tenías esta capacidad casi psicóloga. Ha venido inspirada, sí. Muy inspirada, tienes razón. Es que es así, Yo reconozco no sabemos que gestionar. el impulso es ir a la confrontación o ya crear un esquema de mira lo que me dice. Esta persona no le gusta, o sea, notas casi la química, notas que hay un... El chispazo. El chispazo, ahí no hay oxitocina. Ahí hay dopamina. Cortisol, ahí hay cortisol. Es verdad. Entonces yo creo que es eso. Yo creo que es eso, que tú no eres responsable de la gestión emocional de la otra persona, eres responsable de tu propia gestión emocional y eso yo creo que las emociones se entrenan cuando aprendes a escucharte, porque a mí me ha tocado y hablo por experiencia propia. Cuando aprendes a escucharte y aprendes a tener una verdadera gestión emocional, sabes poner tus límites, sabes verbalizar sin ofender al otro, poner tus puntos en valor y a la vez entender la posición de la otra. Porque si tú te das cuenta que el otro está actuando con esa autoridad porque se siente inseguro o con ese perfil de querer pisarte porque se siente inseguro, ya tú estás en una ventaja. Porque esa persona está insegura y tú no. Tú sabes lo que estás haciendo y puedes buscar la manera de que ella se sienta segura para que entre en un entorno colaborativo contigo y no se enfrente. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, déjanos 5 estrellas en iVoox, Spotify o algún comentario en YouTube y haznos saber. La semana que viene escucharemos esta segunda parte, ya no tanto ese choque inicial, sino entrando en experiencias e historias que por supuesto afectan a cada mujer en el momento en el que entra en este entorno laboral desde diferentes puntos de vista y también a lo largo de diferentes años. Porque a veces puede parecer algo lejano o antiguo cuando precisamente es algo que se mantiene con el paso del tiempo y que sigue afectándonos incluso a día de hoy.